Seguimos en UPAO Noticias, vamos a conversar sobre la situación política, esta coyuntura que se ha generado en la segunda vuelta electoral. El próximo domingo 6 de junio debemos de volver nosotros, los ciudadanos, todos a sufragar. Vamos a elegir al presidente de nuestro país en una segunda vuelta electoral. Conversamos con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, para hacer, repito, algunas reflexiones. Siempre nuestra misión como medio de comunicación es seguir informando a nuestros internautas, televidentes, para que sean ustedes quienes tomen la mejor decisión y pensando siempre en lo que es más favorable para nuestro país. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Un saludo afectuoso a ti y a todos tus televidentes. Gracias, doctor. Siempre en este mismo contexto de seguir informando, generando información para que nuestros ciudadanos pues tomen la mejor decisión, como siempre enfatizamos aquí en UPAO Noticias. Nos acercamos al día definitivo, doctor. Ya en menos de un mes vamos a volver a nuestros centros de votación, todos los peruanos, para cumplir con nuestro deber ciudadano de elegir al futuro presidente de nuestro país. Doctor, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, bueno, y esta última semana específicamente, se han publicado algunos resultados de algunas encuestas que son, como se sabe, pues la fotografía del momento. ¿Qué reflexiones le genera a usted, doctor, estos últimos resultados respecto a cómo va esta situación de la segunda vuelta electoral en nuestro país? Bueno, de acuerdo a los resultados de la encuesta, de dos encuestas, ¿no?, del Instituto de Estudios Peruanos, publicado en el Diario de la República, el otro del CPI, que ha sido difundido a través de RPP, dan cuenta de que los márgenes entre el candidato Castillo y Fujimori se están acortando. Estamos hablando de 6 puntos, 2 puntos, dependiendo de la encuesta. Pero más allá de que se estén acortando las distancias, creo que las encuestas están reflejando una polarización de nuestro país. Una polarización que puede tornarse peligrosa si es que los ciudadanos, pero en especial los políticos, no logran ponerse de acuerdo en algunos puntos que deben concitar el interés nacional. Me refiero a la pandemia, la forma como se va a afrontar, y a la reactivación económica, al trabajo. Es importante de que se instaure el diálogo, pero asimismo el deseo es que el lenguaje que se use tanto en las redes por los ciudadanos, en las redes por los políticos en plazas públicas o en cualquier espacio, tiene que ser prudente, tiene que ser civilizado, no tiene que ahondar a esta polarización que no hace sino generar el surgimiento de una violencia verbal que esperemos que pueda estar desterrada y no llegue a mayores. Y otro aspecto, mi estimado Beto, es que las encuestas todavía nos siguen mostrando una Lima versus las regiones. Aún cuando se ha reducido la distancia, todavía tenemos ese versus, que es importante hacer un análisis de lo que está pasando o de lo que ocurre al interior del país. Y finalmente, la polarización se ve con claridad en los segmentos A y B y en el segmento D y E.
y finalmente es el segmento C, en el que se entiende está la clase media, mesocrática, es la que podría finalmente decidir esta elección. Doctor, efectivamente, hablamos de que se han acortado las distancias, como usted muy bien lo ha explicado. ¿A qué cree usted, según su experiencia, doctor, que se van acortando esas distancias que al inicio eran bastante amplias y hoy se van acercando, reduciendo, por decirlo así? ¿Será consecuencia de este encuentro que hubo días atrás en Chota, en Cajamarca? Y la otra pregunta, doctor Palacios, la ciudadanía desea volver a escuchar a ambos candidatos en otros dos debates que se esperan se concreten bajo la conducción del Jurado Nacional de Elecciones, y como usted ha dicho, que se respete el clima de la cordialidad, del respeto, de las buenas formas, para no caer en ataques de palabras que pueden lesionar la dignidad de las personas, y eso es lo que menos queremos en estos momentos. Doctor, ¿cuál es su reflexión sobre estas dos preguntas que le acabo de formular? Creo de que, a contrario de lo que algunos puedan pensar, el ciudadano peruano aprendió a votar. El ciudadano peruano sabe ejercer su derecho al voto, lo que no significa que se pueda equivocar, no es así. Entonces creo yo que cuando mayor información le suministremos, le demos al ciudadano, su voto será más informado y se votará menos con el sentimiento y más con la razón. Y los debates, estimado Beto, ayudan a ello, porque no solamente muestran la personalidad del candidato, sino que muestran los argumentos y antes las ideas que transmiten para que el ciudadano tome una decisión debidamente informada. La democracia, en una de sus acepciones, no solamente es la capacidad de elegir y ser elegido, sino que la democracia importa la confrontación de ideas, el debate, el diálogo, y esto se tiene que hacer en diferentes espacios. Así que el debate es importante y necesario para que la ciudadanía se informe y vote de manera racional y menos sentimental. Una última pregunta, doctor Palacios. ¿Qué tendrían que estos ambos candidatos hacer? Bueno, se les cuestiona a ambos que tienen que precisar más en sus planes de gobierno, en ser más precisos en las estrategias que van a aplicar en lo que estamos ahora viviendo, la pandemia, cómo atender el estado de emergencia por la COVID-19, acerca de las vacunas también, y otros aspectos vinculados a esta situación, la reactivación económica, que es un problema también que agobia al país, a las grandes familias. ¿Qué tendrían que hacer estos dos candidatos para ya afianzar más? Y porque hay todavía un buen sector de la población, otros Palacios, que está indeciso. ¿Qué tendrían que hacer para llegar a la mente y al raciocinio de este grupo de peruanos que están indecisos, para que puedan ya definir su voto, repito, en menos de un mes, que estamos para el 6 de junio? Yo creo que la palabra clave es convencer. Y lo que tienen que hacer es convencer con argumentos. No solamente basta decir qué es lo que quiero hacer, que a veces puede rayar con el populismo, sino que deben indicarnos cómo lo voy a hacer, para evitar que generen expectativas que no se van a poder cumplir. Segundo,
que el caudillismo, si bien en nuestra historia republicana siempre ha estado presente, la historia nos demuestra que el caudillismo ha hecho mucho daño al crecimiento y al desarrollo del país. Entonces, tienen que mostrarse como un equipo, tienen que mostrar a sus cuadros técnicos para que den la seguridad de que detrás del líder hay todo un equipo que trabaja y piensa para mejorar la situación del país. Y tercero, el presidente o la presidenta, para utilizar un lenguaje inclusivo, que se elija, va a ser él o la presidente, presidenta del bicentenario. Pero es un bicentenario que nos toma a los peruanos más divididos, nos toma a los peruanos más empobrecidos, nos toma a los peruanos más desconfiados. Tenemos que generar confianza, crear institucionalidad, el respeto a las instituciones y generar políticas públicas y acaso políticas de Estado que nos saquen de esta pandemia, no solamente de la salud, sino una pandemia, porque es a nivel mundial, y de hartazgo y de desconfianza y hasta de ética y moral, ¿no? Muy bien, doctor Palacios. Muchas gracias por estas reflexiones y le agradecemos, como siempre, su participación en UPAO Noticias. Muchas gracias. A ti las gracias, Beto. Éxito y a seguir cuidándonos. Así es, doctor Palacios, muy amable. Vamos a ir a una pausa. Estuvimos con el doctor Roberto Palacios haciendo un análisis de esta coyuntura de la segunda vuelta electoral en nuestro país. Son las 6 ya con 6 minutos y regresamos con más información en UPAO Noticias.